Gracias por estar con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Hoy es lunes 19 de agosto, ya en la segunda parte de este mes de octavo del año 2019. Bueno, hoy iniciamos, pues, Padre Ovidio, con lamentando, yo creo que lo ocurrido el sábado en el Estadio Nacional. Yo creo que ha sido un tema que han tocado muchos medios, pero quizá desde la óptica católica pues hace falta quizá pues mencionarlo y sobre todo solidarizarnos con las familias que han perdido, sean o no hayan sido de los que hayan tenido el conflicto, sean o no sean delincuentes, como muchas personas le han tildado, son prójimos, Padre, y han perdido la vida. Seres humanos que hay que respetar. Es penoso, lastimosamente. Los medios, como para justificar, hacían una cronología de todos los fenómenos que se han dado en otros países. Y eso como que viniera a justificar que lo que está hecho, bueno, si allá lo hicieron nosotros, ¿por qué no? Pero reflejo también desde el desencanto, del descontento que hay en nuestra juventud. Yo creo que es para pulsar eso. Como lo subrayaba el obispo en la homilía el domingo antepasado. Sí. Ellos van a un grupo de esos y se sienten amados, respetados, queridos y bien tratados. En el fondo, unos vacíos afectivos, vacíos existenciales, que provoca que se metan a esos grupos pues antisociales, como solemos llamarles, pero que reflejan el descontento, la frustración, el desencanto que viven tantos jóvenes que no tienen esperanza, que no tienen un futuro cierto, que no tienen oportunidades. Así que hoy, pues desde Suyapa Medios nos solidarizamos, le hemos dado seguimiento a través de nuestras redes sociales, Padre, pero bueno, hoy queremos expresar esa esperanza en la resurrección, como decíamos, hayan tenido que ver o no en los enfrentamientos, pues al final es una muerte y es una vida que se ha perdido. Se ha perdido. Y no se va a recuperar, y que es el dolor que queda para una familia que pues hoy ya no los va a tener en presencia. A mí me escalaba la indolencia en que hemos caído, la falta de dolor. ¿Cómo estropear a una persona ya muerta? Pues maltratarla como que fuera un animal. Creo que ni a un animal se le trata. Es terrible. Sí. Y eso es para cuestionarnos un poco, para saber, padres de familia, con quién andan sus hijos, qué andan haciendo, ¿verdad? Esas son cosas que están ahí, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. A veces tenemos que buscar un poco más de Dios, no el Dios que debe complacer mis caprichos, el Dios que tiene que tolerar mi conducta, porque a veces nos creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, acomodada a nuestra propia fragilidad. No es aquel Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos que revestirnos de la ternura del samaritano que escuchábamos hace 4 domingos, que todos pasaron de lejos, pero el samaritano vio, se acercó, se inclinó para sanar las heridas y puso de pie al que estaba caído. Así es, así que bueno, apartando esto, pues ha sido un fin de semana con muchas actividades, Padre. Saludamos a la parroquia del Calvario de Comayagüela, 62 años de fundación. De fundación. Celebraron el sábado con una Eucaristía con el Padre Eduardo Mancía, que pues estuvo ahí. Y también la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Latío tuvo su fiesta patronal de la Virgen del Tránsito. Sí. Obviamente por la cercanía. Y también de la Maximiliano Kolbe. Kolbe. Ahí lo escuché. ¿Ah, sí? Fueron 4 homilías. Estaba transmitiendo. Sí, claro. Prolongada, pero muy linda, Padre. Yo creo que, bueno, el año pasado le tocó a usted presidir. El antepasado. El antepasado fue. Sí. Y este año pues tuvieron ahí la oportunidad, yo los escuché nada más. A dos nativos, de tener dos varios, que nacieron allá. Sí, el Padre Freddy Joaquín, que estuvo ahí también, el Padre... ¿Quién más andaba? Padre Marcio Matuto, obviamente, el párroco. El Padre del Calvario. El del Calvario, el Padre Eduardo. Eduardo es también, nativo, ¿verdad? Su familia vivía a 3 cuadras. Imagínense. Y el diácono Rodolfo Varela. Que también es de la parroquia, nada más que en la Francisco Morazán. Estaba el padre vicario, Alexis. Había otro franciscano, chaparrito, que está en campamento. No recuerdo, él es muy noble conmigo, pero ya se me olvida su nombre.
cuestión de edad. Sí, bueno, entonces fue un fin de semana muy activo. El San José del Carmen tuvo su kermés también. Los emproístas también tuvieron su celebración de aniversario, así que ha sido un fin de semana muy activo. Y hoy llega la diócesis de Danlí, al Seminario Mayor de Nuestra Señora de Suyapa. ¿Van para allá? Vamos para allá, eso de las 11:30. Vamos a transmitir el partido a través de la voz de Suyapa y a las 5:30 la Eucaristía, así que... Noche cultural, ella, mano. Noche cultural, después de la Eucaristía, la cena y la noche cultural. Ya. Sí. Muy bien, mucha actividad. Pero pasemos a las propuestas bíblicas de ayer. Escuchamos a Jeremías. Siempre no olvidemos el contexto en que se escriben las cosas. Dios se reveló un pueblo con una cultura, con una lengua, con un tipo de economía, de sociedad, de gobierno. Siempre no creamos que la cosa cayó del cielo. Se reveló un pueblo concreto, con una idiosincrasia, con una manera de ser. Un pueblo que fue sometido, siempre fue sometido por Egipto durante 400 años, allá, liberados por Dios a través de Moisés. Después conquistan la tierra prometida a través de los jueces, sobre todo en la época de Josué, y se estabilizan, logran tener la monarquía con David, etcétera, etcétera. Estamos ahorita en la decadencia del reino de Judá, porque muerto el rey David, le sucede Salomón, a Salomón le sucede Roboam y el reino se divide. 10 tribus al norte, reino de Israel, y la tribu del sur, que le llamaban reino de Judá, porque ahí prevalecía la tribu de Judá donde nació el rey David. El reino del norte fue sometido en el 721, ¿verdad?, por Asiria, y fueron llevados a Nínive, y al enemigo hay que tenerlo cerca, y trasladaron a muchos habitantes de Nínive a poblar el norte de Israel. Esa mezcla de razas hace que surja lo que hoy conocemos y conocimos como los samaritanos, que sobreviven todavía. Ahorita estamos con el reino del sur, que le vino su decadencia en el año 587. Les decíamos, siempre tengamos presente que el profeta viene del hebreo naví, que significa enviado. Traducimos en latín profere, el que habla en nombre de otro. El profeta vive una experiencia seria de Dios. Me vuelvo reiterativo para que lo tengamos claro, que profeta no es adivino, no es vaticinador, no es ave de mal agüero, no, es caja de resonancia de Dios. El profeta conoce el pasado de su pueblo, vive el presente y puede intuir, visionar el futuro. Vos ya vas visionando que van a ser tus hijas porque la vas conociendo. Cada mamá que me escucha, cada papá está visionando que va a ser su hijo y su hija. Hace lo mismo el profeta. Prevenía la invasión de Babilonia. ¿Cuál es la pelea con el rey? ¿Con el rey qué? ¿Joaquín o Josías? Bueno, no recuerdo el rey que aparece en el texto ayer. Lo cierto es que este rey se quiere asociar a Egipto para enfrentar a Babilonia. El rey se decía. Se decía. Se quiere asociar con Egipto para enfrentar a Babilonia. Y Jeremías le está diciendo, nuestra única alianza es con Yahvé. Nuestra única alianza es con Dios. Porque el profeta está para eso. Anuncia y denuncia. Y le está diciendo, mejor hay que doblegarnos, hay que darnos por vencidos, porque el mal va a ser peor. Y así fue. Fueron invadidos, destruyeron el templo, que era la hermosura que guardaban ellos con mucho orgullo, y fueron deportados a Babilonia. Y fue lo que quiso evitar el profeta Jeremías, y por eso lo mandan, ahí lo tiran a un pozo sin agua, en buen castellano a un aljibe, había lodo, ahí pasó 3 días. Y a instancias de otros personajes bíblicos lo van a sacar de esa situación. Padre, tenemos llamada. Buen día. Hola, buen día, Oscarito, Padre Ovidio, buen día. Buenos días, Lucía. Padre, fíjese que aquí el Evangelio de ayer, pues, Padre, nos llama mucho a la reflexión, Padre. Eso del fuego, ¿verdad? Sí. Eso del fuego, de la familia dividida. Sí. Jóvenes divididos, Padre. Honduras divididas. Sacerdotes divididos. Comunidades divididas. De repente, ¿habrá también obispos divididos, Padre Ovidio? No creo, pero sí aprendí una frase en el teologado salesiano de un padre italiano.
Todo texto fuera de contexto se puede tornar un pretexto. Nosotros ponemos en la pantalla de la parroquia, en el data, el título: no vine a traer paz, sino división. Y uno de los fieles se levantó: padre, ¿no cree que está mal escrito eso? No, así está en el Evangelio. Y yo comencé con eso, diciendo, muchas veces católicos y no católicos queremos justificar la división en la familia partiendo de ese texto, que está descontextualizado. En el contexto que lo dice Lucas, está en los comienzos de la era cristiana. Y muchos judíos pasaron a la fe cristiana. La carta a los hebreos fue escrita para judíos convertidos al cristianismo. Por eso hay muchas citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, muchas familias en ese contexto se dividían porque unos hacían la opción por el cristianismo y otros se mantuvieron en el judaísmo. Y no puede prevalecer nunca esa propuesta a lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Este es mi mandamiento: ámense como yo les he amado. Cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ese texto no puede estar por encima del amor al prójimo, por encima del perdón, por encima de la misericordia, por encima de la reconciliación. Muchos lo utilizan para justificar divisiones, diferencias que hay en la Biblia ya está escrito. Esa es una justificación muy particular, muy subjetiva. No, prevalece: ámense como yo les he amado, perdonen, perdónanos como nosotros perdonamos. San Pablo, ¿sí? El amor es comprensivo, el amor lo perdona todo, lo disculpa todo, lo perdona todo. Cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Efesios 2, San Pablo dice: Cristo es nuestra paz. Por favor, el fuego que trae Cristo tiene que ser ese elemento ígneo que se le llama, que es acrisolador, que da energía. Debe ser el fuego del amor. Para las parejas, volver al fuego del amor primero, que lo llevó al altar, al fuego del encanto de estar juntos, al fuego por la solidaridad, al fuego por el sentido profundo por el otro, al fuego en la misericordia, al fuego del perdón, al fuego de la ternura. Y Cristo está hablando del fuego, hablando del Espíritu que se manifestará en forma de fuego. Habla del bautismo que va a recibir, y es la propia pasión que va a sufrir. El bautismo que va a recibir es la pasión. Pero no descontextualicemos el texto, ¿verdad? Texto que mal leído se ubica mal. Muchas veces en la Biblia hay el ropaje del lenguaje. No hablaban nuestra lengua. Y es cierto, Honduras está, ¿sí?, confrontada, no lo podemos dudar. El reflejo de lo que vemos en el estadio, el reflejo de lo que ha pasado en el Congreso desde hace 3 meses. Esperamos que ahora que se repartieron el pastel, pues la cosa vuelva a la calma. Pero ese escenario grotesco del Congreso se transmite a otros estratos, y esa es una estimulación a sacar sus resentimientos históricos, sus resentimientos sociales, a provocar ese tipo de violencia que estamos viviendo. Y no nos dejemos atrapar por ese lenguaje, no nos dejemos atrapar por ese tipo de comportamiento, una cultura de odio, de rechazo, de exclusión. Tenemos que volver a la fuente del amor primero en la familia, del amor que lo comprende todo, que lo perdona todo. Hacernos instrumentos de paz, como dice Francisco de Asís: hazme un instrumento de tu paz. Yo reitero, no queremos paz de cementerio, de eliminar al contrincante, al enemigo. No queremos paz, equilibrio de fuerzas. Queremos paz que nos fraternice. Y como subrayaba el arzobispo, es una paz que nace de la verdad y de la justicia. Si en el pasado reciente y remoto hemos construido una sociedad en base a la mentira en los estratos sociales, es lo que estamos cosechando hoy por hoy, ¿verdad? Hemos cimentado la sociedad política, económica y social en la mentira. En la mentira, en el engaño, en el robo, en la corrupción. Entonces, mientras no nos cimentemos en la justicia fundamentada en la verdad, fundamentada en el amor, no llegaremos a nada. Y no empecemos, Josué, por lo de arriba, empecemos en casa, empecemos con lo pequeño que nos rodea, con el entorno, porque ahí viene el germen, ¿verdad? Somos tierra de Dios, somos espacio de Dios, y no podemos ser agentes del mal, sino agentes del bien. Como lo dice Pablo, no te canses de hacer el bien. Sí, tenemos llamada. Buen día.
Buen día, Padre Ovidio. Buenos días. Le habla Julián Martínez de San Isidro. Julián Martínez, díganos, Julián. No, solo para felicitarlo por los mensajes que nos da todos los días. Y le agradezco mucho y muchas felicidades. Ya día no platicaba con usted y tenía el deseo de llamarlo siempre. Pero no ha sido posible. Sí. Le agradezco mucho por todo lo que ha hecho por mí, porque por usted aprendió muchas cosas. Julián, de la colonia San Isidro. Cuando fui párroco tenía 28 años, Julián. Hoy tengo 66. Pero qué bueno que usted le está poniendo vida a los años a través de la fe y no años a la vida. Y que siga siendo germen de bien ahí en la San Isidro, donde el Señor le ha puesto como luz en medio de las tinieblas. La San Isidro es por la Cañada, ¿verdad? Por la Cañada, sí. Sí. El oriente Era párroco periférico. de San José Obrero. San José Obrero. La mega parroquia, ¿verdad? Ahora son 4 Ahora sí, parroquias. sí, 4 parroquias. Saludos, Julián. Julián, saludos. Bueno, padre, yo escuchaba a Lucía y pensaba en el texto del Evangelio de ayer. Sí. Puede adormecer nuestra fe o puede darle un condicionamiento a las cosas que pasan. Sí. Como ya la Biblia lo dice, ya no lucho por la unidad, Sí. sino que, bueno, me conformo con que la Biblia lo dice y por eso está pasando. Nos podemos convertir en vaticinadores Sí. arraigados de un texto. Sí, adormecernos y cruzarnos de brazos, si la Biblia lo dice, yo no tengo nada que hacer. En una pareja, en un matrimonio, se separaron porque la Biblia lo dijo. Sí, Yo no vine a traer paz. sí. Podemos Cuidado, caemos en justificarnos, ¿verdad? Acomodar el texto a nuestra propia debilidad humana. Sí. Y bueno, ayer 20º domingo ya, padre. Sí, solo nos quedan 13 domingos 13 para entrar al domingos. Adviento, camino a la Navidad. A la Navidad. Bueno, le recordamos teléfono 22 57 24 44, 22 57 24 46, 22 57 25 45 y la línea móvil 98 65 65 91. Y también a través de WhatsApp con el número, ya les digo, número 99029571, habilitado para que usted envíe sus mensajes. ¿Tenemos llamada? Buen día. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. ¿Le escuchamos? Sí, Don Amílcar. le habla Amílcar Aguilar. Díganos, Amílcar. Voy a hacerle un poquito de historia, pero es siempre en conceptos bíblicos. Sí, Cuando nace Jesús en Belén o Efrata, sí, tierra donde fue enterrada Rachel, gobernaba el Imperio Romano Tiberio César. El 33 que muere Jesús, gobierna el Imperio Romano Augusto César sí, y Herodes tetrarca en Israel. ¿va? El 70 que el general Tito, Destruye. jefe de las legiones romanas, destruyó Jerusalén. sí. ¿Es en este tiempo en que desapareció la casa herodiana, padre? Sí, sí, porque fue tiempo de Herodes, el emperador Tito destruye Jerusalén, destruye el templo que fue reconstruido. El destruido en tiempos de Jeremías fue el de Salomón. Cuando retornaron de Babilonia, les hicieron reconstruir el templo, ¿verdad? A través de el rey de Babilonia pasaron a manos, ¿te das cuenta? ¿Te acuerdas de esa clase? Pero no, se me escapa el nombre. A manos de Ciro, rey de los persas. Ya, Sí. Ciro, rey de los persas. Está en Josué, en el libro de Esdras, en el capítulo 1, ¿verdad? Dios se vale de Ciro, rey de los persas, y los hace retornar. Retornan con una condición: reconstruir el templo, que les tocó 115 años para poder hacerlo, pero no fue como el de Salomón, no tenía esa belleza. En tiempo de Jesús se encontró ese templo, y Herodes el Grande, lo llamaron grande porque lo mejoró, lo pulió, y por eso le llama el texto bíblico Herodes el Grande. Don Amílcar nos habla de ese acontecimiento. ¿Desaparece lo herodiano? Sí, porque recuerde que desde ese momento comienza la diáspora. El pueblo de Israel se va a vivir a la diáspora, a Rusia, a Francia, a Polonia, a Estados Unidos, a Argentina, se dispersó. Y ese territorio, ¿verdad?, pasó a manos de Francia, lo tuvo Inglaterra, y ahí crecieron los palestinos que llamamos hoy, ¿verdad? Con la guerra del
Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, ¿verdad? Que Hitler quiso destruir al mundo judío, a la población judía, en los famosos campos de concentración donde murió Maximiliano Kolbe, justamente, ¿verdad? La ONU, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, va a crear el Estado de Israel y va a dividir a Palestina. Imagínense haber habitado desde el año 70 hasta 1948 el pueblo palestino y decirle: esto no es de ustedes. Y van a dividir la ciudad. Jerusalén, la antigua capital de Israel, la moderna capital de Palestina. Y ahí va esa historia. Pero es cierto, ahí desaparece lo que don Amílcar nos decía, la época herodiana. Porque de aquel momento el pueblo de Israel pasó a la diáspora, que significa la dispersión, y fueron a vivir a los países donde hubo más presencia. Fue en Rusia, Polonia, Francia, Estados Unidos y Argentina, ¿verdad? Ellos, en el 48, que se crea el Estado de Israel, con Golda Meir, que fue la primera presidenta, si no me equivoco, ¿verdad? Van a hacer un presupuesto, los judíos, más grande que el que tiene Honduras, porque son gente de mucha iniciativa industrial. Van a crear un presupuesto para alimentar el país y empezar a sentar las bases de la nación que volvemos a reconocer hoy. Sí. A través de WhatsApp, buen día a ambos. Admiro mucho al Padre Ovidio, que Dios le bendiga siempre. Por fe tendré ese empleo que tanto anhelo. ¿Se acuerda que el lunes pasado hablábamos de la fe, verdad? Sí. Bueno, y deseo que mi familia y yo sirvamos desde Villanueva Cortés, nos dice Olga García. Gracias, Olga. Villanueva. Buen día desde La Vega, Santa Bárbara. Dice: por fe declaro un trabajo permanente. ¿Qué falta de trabajo hay? Sí, es increíble. Es por eso que vemos tanta violencia social. Sí. Nos dice aquí: le felicito por su programa. Buen día, me encanta su programa. Maki desde San Pedro Sula. Gracias, Maki. Y bueno, desde el 9902-9571 también nos mandan acá. Gracias por este espacio de formación, nos dicen, feliz día. También nos envían un mensaje ahí con una carita alegre. Bueno, ayer domingo, Padre, también las lecturas obviamente que van tomando un tono más fuerte, más férreo. Ya Jesús pasó de las parábolas a dar un mensaje directo. Directo. Muy tajante. Sí. Directo. Sí. Vine a traer fuego, sí, y ojalá ya estuviera. Sí, le da un seguimiento, ha venido como en ascendencia. Me recuerdo una anécdota de Monseñor Marcelo Gerín, tan conocido y famoso en nuestra Honduras, ese misionero canadiense. Lo invitaron los bomberos de Choluteca a inaugurar la estación bomberil. Sí. Y dice: si supieran que vengo yo a meter fuego a esta diócesis. Si supieran que yo vengo a meter, estaba recién nombrado obispo, prelado le llamaban en aquel momento, la prelatura de Choluteca. Si supieran que yo vengo a meterle fuego a esta comunidad. Pero es que empezaban las iniciativas con estos grupos que él fundó, de modo particular los delegados de la palabra, ¿verdad? Las misioneras de Marilán, aquellos misioneros que no recuerdo cómo se llamaban, que los mandaba a los pueblos. Era un hombre, él había estudiado misionología y lo hacía con qué cariño, con qué ternura, con qué entrega. Lo cierto es que vine a traer fuego a la tierra. No lo entendamos con el fogarata en el bosque. No, el fuego hace alusión al Espíritu Santo que apareció en forma de fuego en la cabeza de los apóstoles. No en forma de paloma como apareció en el Jordán, en forma de fuego. Y el fuego, con todo lo que significa, lo decía acrisolador, es energía, es ímpetu, es fuerza. Y ese fuego nuevo tenemos que rescatarlo. Tenemos que tener el fuego del amor hecho entrega, del amor hecho donación, del amor hecho ternura, del amor hecho compasión y misericordia. El fuego de la iniciativa de hacer las cosas para glorificar a Dios, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. El fuego de una caridad más solícita del samaritano que pone de pie al otro, que no le da un asistencialismo, sino que lo pone de pie hasta que se vale por sí mismo. El fuego de la justicia que tanto necesita Honduras, el fuego de la transparencia ante tanta corrupción. Esos son los fuegos que tenemos que encender. Sí. Padre, hablar de las cartas católicas de San Pablo. No. De la diferencia. No. Porque hay unas cartas católicas. No. Se les llaman católicas porque no tienen destinatario definido. Las de Pablo tenían destinatario definido.
Carta a los Correcto, Gálatas sí. es Galacia, carta a los Efesios, Éfeso, carta a los Corintios, Que ya de las Corintios. católicas estamos hablando de cuáles. Santiago, las 2 de Pedro y las 3 de Juan, De que no Juan. tienen ¿La de Judas? destinatario, la de Judas también, que no tiene destinatario específico, sino que es universal. Sí. Ya la carta a los hebreos, la carta a los corintios, ya son dirigidas a una comunidad en especial. A los hebreos sí, porque Sí, esa es la ¿verdad? comunidad hebrea convertida al cristianismo. Tesalonicenses, Es específico. romanos. Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, es un destinatario específico. En cambio, la de Santiago, la 2 de Pedro, y la 3 de Juan y la de Judas no tienen destinatario específico. Incluso la de Judas tiene un destinatario, es una persona. No me recuerdo que tenía de esclavo Judas, que solo es un capítulo. Sí. No tiene un destinatario, esa no es católica. Tiene un destinatario que es una persona específica. En este momento no me viene a la mente, ojalá que alguien me lo recuerde. Sí. Tenemos llamada. Buen día. Buenos días. Sí, la escuchamos. Buenos días. Padre, necesito que me aclare, ¿cómo se llama? Algo que tengo confuso. Sí. En la exposición que hay en la Basílica de Suyapa, que tiene como nombre el abrazo misericordioso, una fuente de perdón. Sí. Hace unos mesecitos recibí nos dio una formación, un presbítero de ahí de Suyapa, en la cual hizo alusión a la visita que tuvo el Papa en Cuba cuando creo que iba para México, ¿verdad? Sí. Los laicos pues no tomamos muy en cuenta eso, pero ese día él nos explicó algunas cosas. Después, en estos días yo fui a recibir la formación de que se trataba esta exposición, ¿verdad? Y ahí hay una escena también del Papa con estos 2 patriarcas ortodoxos, que uno se llama Cirilo I y el otro se llama, que son rusos, sí, que son, ¿verdad? Se llama Kirill. Lo que le quiero decir es que una persona el otro día me abordó y fue a ver la exposición. Entonces ella dice que no entendió por qué aparece ese video del Papa con estos 2 patriarcas, me dice, ortodoxos, me dice. Entonces, tal vez el guía se le olvidó cómo explicar por qué está allí este video. Y entonces, para que este es un programa que lo escucha y lo mira tantas personas, para que usted nos haga una ampliación y una explicación para que toda persona, si vio el guía explicar por qué aparece el Papa con estos 2 patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, y entonces nos amplíe usted esta información para tener un conocimiento mejor. Muchas gracias. Santa, ese es un gesto de perdón, de misericordia, de cercanía, porque recordamos que hubo excomunión de ambas iglesias en el año 1050. Excomulgó la Iglesia Ortodoxa a la Católica y viceversa. Y con Pablo VI, después del Vaticano II, en 1963, se unió en Tierra Santa al patriarca de Grecia. Y fue un gesto de reconciliación y suspender las excomuniones que tenían siglos de haberse dado. Los siguientes papas han buscado cercanía con las iglesias hermanas, somos iglesias hermanas. Esos patriarcas representan, con la misma palabra lo dice, los patriarcados, los territorios que ellos abarcan, la parte de Rusia, es el patriarcado ruso y el patriarcado de Constantinopla, hoy Grecia, ¿verdad? Es que hay mucha división entre ellos, pero es un gesto de comunión, de reconciliación, de misericordia. Reitero, se excomulgaron en el siglo XI. Y se suspendió la excomunión en el siglo XX. Entonces los papas han buscado, cuando es día de San Pedro y San Pablo, siempre viene un patriarca a participar en la celebración, dando un gesto de unidad, porque con esas iglesias somos hermanas. Sí, les recomiendo que busque la declaración, porque se firmó un documento, una declaración conjunta entre estos 2 patriarcas y el Papa Francisco, y ahí hay estos elementos que justamente usted menciona. Recuerdan el pasado y ponen y sientan las bases de un presente más cercano. Sí. Y ahí incluso
han tenido mucho acercamiento en las visitas apostólicas del Papa Francisco cuando está presente la Iglesia Ortodoxa. Nos dice a través de WhatsApp, ¿tenemos llamada, Pedrito? Tenemos llamada. Buen día. Hola. Blanca, buenos días. ¿Aló, Blanca? Bueno, no la tenemos. Nos dice a través de WhatsApp, buen día, hermanos, paz y bien. Saludos, Padre Ovidio. Primero agradecer a Dios por nuestra fiesta de San Maximiliano Kolbe y a usted por ser parte de ella. Pregunto, si una pareja se separa por causa del Evangelio o una familia se desintegra a causa del Evangelio, ¿cómo un laico o laica puede seguir adelante en la fe? Juan Carlos Canales le saluda. Decime más preciso, si una familia se separa, dice, ¿cómo puede un laico acercarse para darle seguimiento? ¿Cómo puede seguir adelante en la fe? Me imagino que el laico que sufre esa separación puede seguir en su fe. Me escribió uno, alguien que sirvió aquí en Suyapa, se separaron de buena lid y me dice, yo puedo comulgar siempre y cuando no tenga otra pareja. Correcto. Puede acercarse perfectamente al sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Y estas personas que se separan, creo que a veces les ha servido para entregarse totalmente al Señor. Y encontré a alguien ahí en Maximiliano Kolbe que me abrazó y lloró y me dijo, mi marido me ha dejado. Y le dije, Dios no la ha dejado. Ni usted ha dejado a Dios y por eso está aquí. Sí, me dice, ya logré superar mucho de esto. Y a pesar de esa separación, no me he separado de Dios, ¿verdad? Yo creo que el matrimonio es de dos, no cabe duda. No es de uno, es de dos. Los dos tienen que volver al amor primero, al fuego del amor, al encanto de estar juntos, ¿verdad? Pero alguien que vive esa situación, ¿cuántas nos estarán oyendo, verdad? Que se separaron y se han dedicado al Señor. Conozco tantísimos en mi parroquia, por ejemplo. Sí. Viudas, separados en buena lid, en diálogo, y dicen, ahora nos llevamos mejor que antes, porque los hijos son un punto de comunión, un punto de referencia, y lo dicen así categóricamente, nos llevamos mejor que cuando estábamos juntos, ¿verdad? Eso es, Dios lo ve. Sí. Y Dios no ve las apariencias, como dice el libro de Samuel, sino que Dios ve los corazones. ¿Tenemos llamada, Pedrito? Bueno, no. A través de WhatsApp nos dice, saludos, Padre Ovidio y Oscar, gracias por hacer crecer nuestra fe y conocimiento. Saludos de Cristi en La Lima. Gracias, Cristi. Vamos a ir a la pausa comercial. No se despegue de Suyapa Medios. Es breve nuestra pausa comercial. 1 minuto estaremos regresando con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Nos preguntan a través de WhatsApp, Padre Ovidio, ¿qué pasa con los niños abortados? ¿A dónde van? Si ellos son inocentes. Son inocentes, dejen que los niños vengan a mí, van al reino eterno. Quisiera saludar a la compatriota hondureña que nos escribía de Guatemala, o nos escribe, es hondureña, es de Los Robles, aquí anda de paseo, de descanso, y la saludamos anoche yo soy la fulana de tal, no recuerdo el nombre, que les escribe desde Guatemala. La saludamos, que está en nuestra tierra, Honduras. ¿Es hondureña? Es hondureña, sí. Bueno, saludo al Padre Javier Martínez, está de cumpleaños. Estaba ahí un programa de televisión. El Padre Javier. Bueno, nos dice aquí, saludos a la comunidad del Camino Neocatecumenal número 7. Por fe seremos una familia, dice. Mi pregunta es, ¿se va con conciencia y corazón arrepentido a la confesión, pero volvemos a pecar? ¿Qué causa o qué efecto tiene la confesión que no dura tanto? No dura tanto. Yo creo que depende de la receptividad del penitente, pues. San Pablo nos dice, no echen en saco roto la gracia de Dios. Y a veces jugamos con la gracia de Dios. Es un riesgo permanente de estar jugando con la misericordia de Dios. El Papa dice, él nunca se cansará de perdonar. Es cierto, nunca se cansará de perdonar, pero, reitero, no echemos en saco roto la gracia de Dios. Llamada, buenos días. Buen día. Buenos días, Padre Ovidio. Sí, buenos días, le escuchamos. Sí, que Dios me lo bendiga, Padre, y a su compañero también. Fíjate que quiero hacerle una consulta, una pregunta, ¿verdad? Basada en la lectura de ayer. Sí. El objetivo de la misión del Señor se sirve de 3 imágenes, ¿verdad? Sí. Fuego, bautismo y división. Entiendo que el fuego, el Señor nos habla, que prenda a través del bautismo en nuestros corazones, ¿verdad?
para que todo eso lo purifique, el bautismo, que nos purifique por dentro para que salga todo el egoísmo, maldad y todo. El fuego del Espíritu. ¿Verdad? El fuego del Espíritu. No la escuchamos, doña Irma. El fuego del Espíritu. Hable más fuerte. Sí. Estoy hablando de aquí del Luarque. Sí, díganos. Y entonces, esto a mí me llama más la atención en la división, padre. Yo estoy notando una división en nuestra iglesia. Le estoy hablando sobre todo por el catecumenado. Nosotros el catecumenado está siendo bien perseguido en nuestra iglesia. ¿Por qué razón es esto, padre? Si nosotros los catecúmenos no hacemos daño a nuestra iglesia, la servimos con amor, seguimos el camino indicado por la Biblia, por el Salterio, y sobre todo están siendo perseguidos nuestros salmistas. Nos sacan a nuestros salmistas de la misión en la iglesia, meten otras personas que no son ni de nuestra parroquia. Entonces, ¿por qué nuestro camino está siendo perseguido tanto, padre? Hermana Irma, yo creo que no hay que generalizar, ¿cierto? También hay una cosa muy particular, pero no hablemos de persecución. Puedo hablar de persecución allá en Siria, en el Oriente Medio, donde los cristianos sufren persecución. De repente tenemos que buscar un diálogo como camino. Yo estuve en una parroquia donde el catecumenado lo respeté y caminamos juntos, San José Obrero, ¿verdad? Y nos entendimos. Lo hablado es entendido. Y se mantiene aún. Y se mantienen aún. Sí. Son 17 comunidades las que tienen allá. Yo creo que es cuestión de buscar un diálogo fundamentado en la verdad, ¿verdad? En las parroquias hay diversidad de formas de vivir. El camino es uno de tantos y que ha crecido mucho. Y yo creo que si lo están viviendo de esa perspectiva, pues sirve de purificación también. Dios no envía la prueba para castigarnos, sino para purificarnos. Y verlo desde la óptica de la fe, desde la óptica del amor, desde el fuego del perdón, de la misericordia y de la comprensión, ¿verdad? Yo sé comunidades que han pasado situaciones difíciles en una parroquia aquí en la capital. El nuevo párroco ya los aceptó y volvieron a su casa. Estoy viendo eso ahorita en una parroquia recién nombraron un párroco, ¿verdad? Ya el anterior los había hecho regresar y este más plenamente los acoge. Ese es un gesto del Padre Misericordioso, valga el paralelo, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos generalizar. De repente hay diferencias personales que las transmitimos a la comunidad. Creo que hay una diferencia. Puedo tener diferencias personales contigo, José, sí, pero no las va a tener con Jorge, que somos un equipo de trabajo, o con Pedrito, que está en la cabina. Yo creo que las diferencias personales corremos el riesgo de mandarlas a la comunidad y hacerse victimizarnos. Yo creo que hay que cuidarnos de eso, hermana Irma. Tenemos que buscar el camino de la comunión, de la reconciliación. El diálogo tan necesario que recetamos tanto nosotros, hay que empezar por casa. Así es. Llamada, buen día. Hola. Buenos días, es una llamada del campo. Sí. Muy buenos días, Padre. Buenos días, ¿de dónde nos llama? De San Juan del Rancho. Me imaginé, Juanita Salgado, porque escuchamos el ambiente campesino. Soy sobrina de una persona que se quiso muchísimo, tía Paulita. Ya. Y de mi padrino, una chica. ¿Tú quieres que por favor me digan? ¿Por qué me dijo cuando el Espíritu Santo los elige de Papa cambian de nombre? Y estoy escuchando. Juana, es por el cambio de nombre, ¿verdad? De los que ha llamado el Señor. Cambio de nombre. Algo le pude comprender yo que por qué se les cambiaba el nombre. ¿Por qué Jesús le cambiaba el nombre cuando lo llamaba? No, a Pedro se lo cambió. Porque el nombre significa la misión que va a desempeñar. Pedro, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hay congregaciones que se cambian de nombre para imitar al santo, porque es nombre de un santo el que se ponen, ¿verdad? Algunas congregaciones siguen con esa mentalidad muy, muy tradicional. Sí. Y los papas se cambian de nombre por la misión que van a desempeñar. Vaya, le digo los últimos. Juan 23 se puso Juan 23
porque dijo tengo que darle más oxígeno a la iglesia, porque Juan en sus cartas oxigenaba, estimulaba, fortalecía con su escrito a las comunidades. Convoca el Concilio Vaticano II. Pablo VI se puso en honor a Pablo, el viajero Pablo, que hizo 4 viajes de misión en las comunidades que él fundó. Y es el Papa que va a salir de ese encerramiento del Vaticano. Al Papa lo nombraban Papa, ahí estaba encerrado hasta que se moría. Y Pablo VI rompió esos paradigmas. Juan Pablo I se puso el nombre en honor de Juan XXIII y Pablo VI. Defender a la iglesia y viajar, misionar. No lo logra y lo toma Juan Pablo II. El Papa Francisco se puso ese nombre evocando aquella visión que tuvo Francisco en la iglesia de San Dámaso, ¿verdad? Que le dice: el Señor restaura mi iglesia. Y pensó que era restaurar el edificio y era restaurar a la comunidad eclesial. Y por eso Francisco se puso Francisco para restaurar a la iglesia. Y al pobre le ha tocado recoger polvo de otros lodos, pero ha tocado cosas delicadas y ha logrado mucho. Sí. Bueno, atendemos llamada. Buen día. Muy buenos días, Padre Ovidio, Jorgito, bendiciones. Háblenos fuerte, le escuchamos. Sí, disculpe. Fíjate, Padre, que me estoy uniendo a la lamentación de lo que sucedió el sábado. Y eso me hace recordar, sinceramente, Padre, que antes nosotros mirábamos, bueno, las barras bajaban de todos los barrios, iban revueltos todas las barras de los equipos y todas iban con una algarabía y aquella alegría y festejando y todo que íbamos para el estadio. Eran rivales, pero no eran enemigos. No éramos enemigos. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención por los niños, Padre, que se les está inculcando también. Viendo esas imágenes que van a repetir ellos después. Yo me acuerdo, Padre, yo en mis tiempos de mi niñez, incluso así como iban las barras a pie hacia el estadio, así iban los jugadores. Claro, no eran como ahora que son profesionales y hay que estarles dando hasta el medio del transporte y hay que buscar lo mejor para que ellos se sientan a gusto. Iban a pie de sus diferentes barrios, de las colonias. Me acuerdo, habían 2 jugadores que iban del barrio El Chile. Bajaban Miguel y Foncho Navarro del barrio Buenos Aires, bajaban a pie porque no había transporte de colectivo hasta allá arriba, ya en el centro sí se agarraba. Nosotros, los cipotes, los niños, nos poníamos en la entrada del estadio y nos ofrecíamos, ¿sabe qué decíamos? Vaya, para decirle el caso, Furia Solís, Furia, le llevo los tacos para poder entrar al estadio. Pero ellos lo hacían con aquel amor y sí, hombre, llévamelos. Cuando ya entrábamos el umbral, que pasábamos la parte de la taquilla, salíamos en carrera a buscar puestos en las graderías. Y eso todo así era, pero hoy no sé de a dónde se vino a desenvolver esta violencia que estamos viviendo. Pero la realidad que me gustaría que volvieran a ser aquellos tiempos. Me hace reflexionar, Padre Ovidio, que el Papa Francisco dice que él tiene 10 años de no ver televisión y que los periódicos, cuando él los tiene en sus manos, solo está leyendo los titulares. Yo quisiera que tomáramos el ejemplo del Papa Francisco y nos diéramos un descanso para ya no estar atendiendo a esas cosas. No cabe duda que estamos en un ambiente muy envenenado de confrontación, de rechazo, de exclusión, de odio. Reflexionar también la lectura del profeta Jeremías, que así estamos también nosotros, estamos hasta el fango de tanta violencia y de tanta corrupción, y eso también está ayudando para que esta cosa siga convulsionando. Gracias, don Manuel, por su llamada, y sin duda que vivimos situaciones así, como las subrayamos. Nos toca buscar la paz fundamentada en la verdad y en la justicia. No cabe duda que uno añora su pasado. Lo que vivió usted lo viví yo, que íbamos del seminario menor a pie al gimnasio Rubén Calleja Valentaya a ver a jugar el San Francisco con el San Miguel, que eran rivales fuertes, y regresamos a las 11 de la noche a pie al seminario sin ningún problema. Sí. Tiempos que no volverán. Es rescatable algunas cosas, pero todo depende de la familia. Si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Estos jóvenes que están en situaciones, ¿verdad?, de riesgo social o en grupos antisociales, tienen un papá o por lo menos una madre sola. Y no cabe duda que esto refleja
Reitero, la falta de oportunidades, el desencanto, la frustración en que vive la mayor parte de nuestra población joven, que es gran cantidad. Sí. ¿Tenemos llamada, Pedrito? ¿No? Bueno, a través de WhatsApp. Buen día. Mi pregunta es, ¿cuando una persona cela a su pareja por imaginación, es pecado? Sí, porque está imaginando algo malo, ¿sí? Algo malo. Está juzgándolo, en otras palabras. ¿Qué dice Mateo? Jesús en Mateo: no juzgues y no serás juzgado. Y claro, y cuando hay celo enfermizo, hay una imaginación que dice Santa Teresa de Ávila, es la loca de la casa, que puede hundir a cualquier persona. Pero comete el pecado porque está juzgando. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Nos dicen acá una pregunta. ¿Será el gobierno de la República el causante de la discordia o la división? Es parte, somos una sociedad, y en sociedad no podemos hablar de un yo sin nosotros. Él tiene culpa, la sociedad civil tiene culpa, los medios tenemos culpa, todos tenemos un grado de culpa en todo lo que está pasando. Dice, excelente conclusión del Padre Ovidio. Les invitamos al cierre de nuestra feria parroquial en la Maximiliano Kolbe, domingo 25 de agosto a las 7 de la mañana en el Parque de la Amistad, Colonia 21 de febrero, procesión, Eucaristía y gran bingo de la amistad. Ya, Juan Carlos, gracias por la invitación. Con esto el mes del matrimonio y la familia. Sí. Y el 24, Padre, todos los movimientos laicos. Peregrinación santa por la vida y por la paz. Por la vida. Lastimosamente, nosotros no venimos porque cambiaron esa fecha, sí, ¿cierto? No estaba para eso. No estaba para eso. Nosotros tenemos un concierto y les invitamos en la parroquia, en el marco del mes del matrimonio y la familia, con la Escuela Nacional de Música, el sábado 24 a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Para nuestras obras sociales. ¿Entrada, precio? 100 lempiras. 100 lempiras. Sí. Ahí en la parroquia de Vinonino. Con cafecito fino, ¿verdad? Está bien. Al terminar el concierto. ¿Rosquillitas? No, chilenita van a hacer. Pedrito no la ha probado. Buen día. Hola. Sí, hola. Buenos días. Quiero participar en el programa. Adelante. Buenos días. Sí, María, díganos. María, si le puede bajar a su televisor y solo escucharnos por el teléfono. Fíjese María. que yo aquí... Sí, María. Cómo no, con gusto. Un momentito. Díganos, María. Mire, Padre Ovidio, yo lo que estoy viendo que aquí en Honduras ya no se va a poder vivir, ya no se puede vivir. Por falta de amor a Dios, por falta de temor a Dios. Sí. Porque este pueblo cada día se aleja más de Dios y está más imbuido en las cosas del mundo. Yo no me la voy a picar de santa, ni de nada de eso. Sí. ¿Verdad? Pero este mundo, este país, Honduras, nuestro país donde vivimos, tiene arreglo todavía. Todavía podemos rectificar, pero la rectificación tiene que ser personal. En el corazón de la persona. De cada quien. Sí. Porque si no lo hacemos, esto se nos va de las manos. Está convirtiendo en infierno ya Honduras. Nosotros, mejor dicho, los hondureños, los capitalinos, ya estamos presos en nuestras propias casas. Sí, no cabe duda que vivimos esa cultura de miedo, esa cultura de incertidumbre, y la situación se nos torna cada día más difícil. Sí. Y tenemos que poner todo de nuestra parte. En sociedad, en iglesia, reitero, no se puede hablar de un yo sin nosotros. Más que buscar culpables afuera, hagámonos responsables. Una todos. Corresponsabilidad de todos. Buen día. Muy buen día. Adelante. Para mí, todo redunda en falta de Dios, definitivamente. María, bájele volumen a su aparatito y escúchenos por el audio. Sí. Y nos habla un poquito más fuerte, María, por favor. Yo quiero decirles que en realidad todo redunda por falta de Dios, por falta de amor al prójimo. Dice, los valores están ahí, que no los podemos lograr. María, le repito, bájele volumen al televisor y háblenos más fuerte. Si nos habla un poquito más fuerte, María, por favor. Yo lo que le quería decir que todo redunda en falta de amor al prójimo, sí. Falta de amor a Dios,
respetar esa santa palabra de lo que dice, empaparnos más de lo que es Dios. Y yo digo que aquí lo que falló, que no hay respeto desde que se violó la Constitución de la República. Desde ahí ha empezado. Siempre hemos estado en contienda y cosas así, pero como está de la convulsión ahorita, es por falta de eso, que no se respeta. Si Dios dejó las leyes para eso, para respetar las leyes, y aquí se violó lo más sagrado, como es la Constitución de la República. Los 3 poderes del Estado que tenían independencia, hoy no hay independencia, hay un solo poder, que es el legislativo, que él comanda todo, y entonces esa es la situación. Tenemos que llamar a que reflexionen los poderes del Estado, que tengan independencia para que haya equidad, para que haya justicia. Mientras no haya justicia y se apliquen las leyes no solo a los descalzos, esa contienda va a seguir. Pero oramos porque nuestro Padre Celestial y esta tierra bendita. Gracias, María, por su comentario. Es muy cierto, todo lo que el ser humano construye sin Dios se vuelve contra el mismo ser humano y termina autodestruyendo. Y aquí le hemos dado la espalda a Dios. Es un Dios cosmético que aparece cuando conviene, ¿verdad? Aparece en el acto inaugural, aparece en la bendición de un proyecto, pero no aparece en la vida personal del ser humano, de aquel que lo invoca. Como dice Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es un Dios que muchas veces tiene que ser mampara, tapadera de sinvergüenzas que le roban al Estado, que roban de otra manera, evadiendo fisco, y comienzan a hacer pequeñas generosidades, tirando migajas del banquete para la gente pobre, y con eso quieren tapar el sol con el dedo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice el profeta Isaías. ¿Cuál es la ganancia, nos dicen en WhatsApp, o la gracia de perdonar al prójimo? Ya lo está diciendo, el perdón es un don para el otro, es liberarse del rencor, es liberarse del resentimiento, es liberarse de eso que he dicho. ¿Y qué gracia le da? Estar congraciado con Dios. El Padre Nuestro lo dice claramente, perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí. Bueno, casi nos vamos despidiendo. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. Repetición, Padre Ovidio, del programa 5 de la tarde y 11 de la noche. Así que si nos ve a las 5 de la tarde o a las 11 de la noche, que no llame. No nos llame, ni llame a la radio, ni escriba, porque, bueno, quizá los mensajes sí, porque quedan guardados y podemos responderlos ya más adelante. Repetición 5 de la tarde y 11 de la noche a través de Suyapa TV y 10 de la noche a través de La Voz de Suyapa. Bueno, Padre, y hoy hay que orar sin duda por estos jóvenes, porque son jóvenes, ni 30 años tenía el mayor de los que ha fallecido, de los 4. Orar por sus familias que pues están en velatorio, y orar por nuestra sociedad que, como ya muchos lo han expresado, se encuentra quizá confrontada, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una luz para todos. Al final del túnel hay una luz. Sí. Bueno, bendecimos a Dios por esta lluvia que nos dejó aquí en la región central del país, contra todo pronóstico. Lo bendecimos y damos gracias. Y le pedimos al Señor de la vida que nos siga mandando lluvia para que no falte el agua en la fuente de abastecimiento, en la fuente de energía. Para que dé fortaleza a estas familias que han perdido a un ser querido, a un hijo de la casa, a un joven que tenía entusiasmo y fanatismo. Que Dios le dé la fortaleza necesaria. Y pedimos a Dios para que estas confrontaciones cesen, se logre llegar a los que provocaron estas situaciones dolorosas y vergonzosas para el país. Que Dios nos dé la gracia de buscar su rostro, como dice el profeta. Busquen a Dios mientras se deja encontrar. Que nos dé la gracia de buscar el rostro de Dios, de consolidar la familia, de nuclearla fundamentada en el Evangelio, en la palabra. Que Dios nos dé la gracia de reconstruir el país, que no nos sintamos ajenos a todo lo trágico que está pasando, pero que no nos prestemos, Señor, al juego de la confrontación, a la cultura del odio, del rechazo, de la exclusión.
Danos, Señor, la gracia de ser instrumentos de paz, instrumentos de concordia en el país. Como Francisco de Asís podamos hacerle una tarea y no una plegaria, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser perdonado, sino perdonar, que no busque ser amado, sino amar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.